Buenas tardes. Preparémonos hoy para entrar al estudio de un tema muy práctico, los mantras. Comencemos primeramente partiendo del tercer principio hermético, el principio de vibración. Este principio se enuncia con que nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra y circula. Partiendo de este principio, ahora, en pleno siglo XXI, nos es fácil comprenderlo. Sabemos nosotros que todo en el universo, todo lo que existe en la naturaleza y en todos los seres vivientes, todo está en continuo movimiento, todo está en continua vibración. Nada está quieto, nada está inmóvil, nada está fijo. Des en cuenta que hace 5000 años los estudiosos hermetistas definieron este principio. Y hoy con nuestra ciencia física podemos conocer muy bien que todas las moléculas formadas por átomos y los átomos en sí se encuentran en continuo movimiento. Usted diría que los electrones girando alrededor del centro del núcleo, los protones y todas estas partículas intraatómicas vibrando y girando cada una en sus órbitas. Ahora comprendemos que todo está constituido por átomos y que estos átomos están constituidos por milésimas partículas ínfimas, pero que giran, que se mantienen en movimiento, y que este material, este metal, esta pizarra que parece tan fija, si la vemos a través de los microscopios, encontraremos que hay un movimiento impresionante. Este es como un sistema solar en miniatura, cuyos espacios son mucho más grandes que las partículas que ahí se mueven. Pero todo esto que vibra genera movimiento. Y donde hay movimiento, usted sabe que hay sonido, ruido. Usted comprende muy bien que si la frecuencia de vibración es más alta o es más baja, produce un sonido. Entonces, el sonido es coesencial con el movimiento. El movimiento es coexistencial al sonido. Y aunque nuestro oído no tenga un rango tan amplio, podríamos decir que el oído humano tiene un rango aproximadamente entre 16 a 32,000 vibraciones por segundo. Ese es el rango que capta el oído humano. Pero por debajo de esta frecuencia, usted diría que existe el infrasonido. Sonidos de una frecuencia tan baja que nosotros, los humanos, no alcanzamos a percibir. Y sonidos de una frecuencia mucho más alta que tampoco alcanzamos a percibir. Por ejemplo, usted sabe que los delfines se comunican entre ellos, que tienen sus sonidos propios, o diríamos su lenguaje propio para comunicarse, inaudible para nosotros. También las hormigas se comunican entre ellas, y todo esto es completamente inaudible para el ser humano. También encontramos sonidos cósmicos, sonidos intensos, pero que están mucho más allá de nuestra capacidad. Pues bien,
Partiendo entonces de esto, diríamos que nosotros nos encontramos inmersos en un océano de sonidos. Todo lo que vibra suena, y todos los seres vivientes y toda la naturaleza, nuestro planeta, nuestro sistema solar y todo el cosmos se está moviendo y está generando sonidos. Partiendo de este principio, entonces comencemos a estudiar el sonido. Comencemos a estudiar de que desde un origen nosotros hablamos, por ejemplo, en la Biblia, como libro sagrado, en el Génesis, hablamos de que Jehová Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Es decir, que Jehová Dios no se puso a hacer, no se puso a construir, sino que Él dijo y las cosas se hicieron. Esta ilustración tan hermosa, esta ilustración de una ley tan bellamente planteada, es que antes de que surjan las formas físicas, las formas del mundo físico, están los sonidos. En ese descenso de energías, usted diría que antes de que algo se materialice, se cristalice, están los sonidos. Y luego los sonidos ayudan a que se cristalicen las cosas. Así está creado el universo. Y por eso en el Génesis aparece que Jehová Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y así sucesivamente, todo fue creado. Cuando analizamos nosotros las frecuencias de vibración, encontramos que precisamente el sonido, el rango de sonidos existentes, son los que ayudan a que se materialicen las formas en el mundo físico. En este mundo de 3 dimensiones, tenemos nosotros la existencia precisamente de los sonidos. Cuando hablamos de sonidos, encontramos unos fenómenos muy particulares. Primeramente, diría usted que si cada átomo vibra y suena, estos átomos conforman las células y las células vibran y suenan, y luego si sumamos todas las partes de una flor, de una planta, de un río, de una montaña, usted diría que cada uno de estos elementos de la naturaleza tiene una nota síntesis. La sumatoria de todas esas notas, la sumatoria de los sonidos de esas notas, daría una nota clave, una nota fundamental. Cada uno de los seres vivos, cada uno de los fenómenos, cada uno de los elementos de la naturaleza tiene una nota síntesis. Recuérdelo, cada ser vivo, cada río, cada montaña, cada planeta, sumando todos sus sonidos, tiene una nota fundamental, una nota síntesis. Nuestro planeta, sumando todos sus sonidos, emitirá una nota síntesis. Más la nota síntesis de la Luna, más la nota síntesis de Marte, más la nota síntesis de Mercurio, etc. Entonces Pitágoras, allá en Grecia, hablaba de la música de las esferas, porque es como una música que cada uno de los organismos y de los cuerpos de la naturaleza genera su nota fundamental, su nota clave. Bien, entonces nosotros como seres humanos también, usted se da cuenta, tenemos sonidos. Nosotros generamos muchos sonidos. Imagínense los sonidos que produce las palpitaciones del corazón, la circulación de la sangre, nuestro sistema respiratorio,
nuestro sistema digestivo y todo nuestro organismo produce sonidos. Y todos nuestros pensamientos y sentimientos generan vibraciones y también sonidos. Y entonces tenemos una nota síntesis. Cada uno de nosotros tiene su nota clave, esa nota fundamental. Si llegamos a descubrirla en el fondo de nuestros 7 cuerpos, en el fondo de nuestra naturaleza, encontramos que la nota síntesis se encuentra relacionado con nuestro ser esencial, Atman. Usted diría que nuestro ser íntimo, allí, en el fondo de nuestra constitución séptuple, encontramos esa nota fundamental, esa nota clave. Ahora, si este organismo físico, hablando solo de la parte física, tiene una nota fundamental también, físicamente hablando, nosotros encontramos, por ejemplo, la ley de resonancia o la ley de afinidad vibratoria. ¿Cómo podríamos explicar esta ley que tiene que ver directamente con el sonido? Imagínese usted que aquí colocamos un piano de cola, y al ladito juntos, que se unan, que estén muy cerca, casi tocándose, colocamos un segundo piano de cola. Y usted, con fuerza, da un teclazo y emite una nota, un sonido. Y el piano que está ahí cerca, por ley de resonancia, sin que nadie lo toca, también repite la misma nota. Eso se conoce como ley de resonancia. Tocamos un piano y el que está al lado repite la nota, repite también la misma nota. Dese cuenta que esta ley es muy importante. Porque si usted conoce la nota síntesis de esta casa, de esta pared o de cualquier uno de los instrumentos que tenemos acá, y si un músico tocara esa nota síntesis, conociera esa nota clave y la prolongara con su violín y la extendiera, ese cuerpo, esa pared, esa silla se destruiría, porque no resistiría la prolongación exagerada de la nota síntesis que la conforma. Es así entonces como, por ejemplo, usted encuentra narraciones en la Biblia que Josué tocó su trompeta y al tocar su trompeta cayeron los muros de Jericó con el sonido de una trompeta. Pues esto implica que pudo conocer, pudo dar, pudo tocar, pudo extender esa nota y cayeron los muros. Usted también conoce ese fenómeno que cuando un soprano canta y extiende una nota, prolonga una nota, es capaz de romper una copa de cristal. Con el canto de un soprano se puede romper una copa de cristal. O el fenómeno también conocido que cuando viene un batallón de soldados y van a cruzar un puente, se les pide, se les obliga a que rompen la marcha para que no debiliten y no dañen la estructura de ese puente, ya que con el ritmo de su marcha y por ley de resonancia, el puente correría peligro. Entonces, dése cuenta de estos dos fenómenos. Por un lado, todo ser viviente produce sonido y todo ser viviente tiene una nota síntesis. Y por ley de resonancia, podríamos tocar esa nota síntesis y afectarlo directamente, para bien o para mal. Dese cuenta, existen las dos posibilidades. Muy bien, cuando una persona nos habla y viene quizás con iras, con violencia, nosotros
podemos ser que por ley de resonancia comencemos también a vibrar de esa misma manera, con esa misma vibración de las palabras que ella nos está dirigiendo. Dese cuenta que requiere que usted tenga conciencia para que esa ley mecánica de la resonancia no lo agarre a usted tan automáticamente. Bien, vamos a estudiar entonces estos sonidos fundamentales. Usted diría entonces que todos nosotros vivimos rodeados de muchos sonidos. Y especialmente en la vida moderna, nosotros encontramos sonidos, ruidos y música por todo lado. Nos acompañamos de la radio, nos acompañamos del internet, del YouTube, de la música, de la televisión, nos acompañamos del Netflix, etc. ¿Usted qué diría? Casi nunca disfrutamos de silencio. Casi nunca podemos disfrutar de los sonidos de la naturaleza. Conforme usted entre en las prácticas de meditación, poco a poco usted se va a hacer más apreciativo. Usted va a valorar más el silencio, lo va a disfrutar más. Y aún el silencio en el que podemos actualmente disfrutar no es tan completo silencio, porque recuerde que nos encontramos rodeados de los infrasonidos, los ultrasonidos, así como existe una luz ultravioleta que no alcanzamos a ver, así existe el ultrasonido. Así como existe la luz infrarroja, también existe el infrasonido. El inconsciente nuestro, el subconsciente nuestro, capta todos esos sonidos que nuestro oído no alcanza a captar. Y este subconsciente comienza a ser afectado, condicionado por todos estos sonidos. Y la formación de nuestra personalidad se ve afectada por todos estos infrasonidos, ultrasonidos que nos rodean. Y tarde que temprano, nosotros subconscientemente reaccionamos ante esos condicionamientos que nos van dando los infrasonidos y los ultrasonidos. Se han hecho experimentos y en un libro muy interesante que se llama Sobre Naturaleza, nosotros encontramos un experimento que se hizo con un silbato francés antiguo, y este silbato que utilizaban los gendarmes franceses en la antigüedad genera muchos infrasonidos. Entonces hicieron una copia gigante de 3 metros, y esa copia gigante de este silbato la activaron a través de un compresor de aire, y cuando ya todo estuvo listo y todo estuvo preparado, entonces el técnico encargado de ponerlo a prueba, al prenderlo y al emitirse ese silbato, cayó instantáneamente muerto. Cuando se le hizo la autopsia, se encontró que sus órganos internos se habían destruido completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido, si nosotros llegamos a estudiarlo, puede ser un punto que nos dé vida, que nos dé fortaleza, o también puede ser algo que nos cause mucho daño y que nos lleve hasta la muerte misma. Actualmente, usted tiene que tener claro, se encuentra rodeado de múltiples sonidos. Además, nosotros nos gusta tener todo el tiempo la radio, la televisión, el internet, etc. Hasta salimos a trotar, y cuando salimos a hacer ejercicio o en el gimnasio, cada uno tiene su audífono y escuchando lo que le gusta. Pero usted tiene que saber que el subconsciente suyo
se va condicionando, se va, diría usted, haciendo condicionando, como un lavado de cerebro en base a todos estos sonidos continuos a que usted se somete. Se han hecho experimentos y encontramos que aún en los laboratorios las bacterias, escuche bien, las bacterias han sido estimuladas con sonido, con infrasonido, con ultrasonido, y encontramos que muchas bacterias que no morían con el frío o con el calor, sin embargo murieron con el infrasonido. Se hicieron experimentos con las plantas y usted lo puede hacer. Ponga esa linda planta que usted tiene en sus salas, una begonia, ponga cualquiera de las plantas que a usted tanto le gustan y póngalas al lado de un parlante y póngales todo el día música de Bach, de Haydn, de Brahms, de Mozart, de Chopin, de Beethoven, y va a ver que esa planta crece muy hermosa. O al contrario, a otras plantas póngale rock metálico, rock pesado, y usted se va a dar cuenta que esas plantas o se quedan enanas o se estiran flacas, lánguidas, bien estiradas. Y las unas se acercan a los parlantes y las otras que están con la música de rock tienden a alejarse, a retirarse de los parlantes. Entonces, dése cuenta el poder que tiene el sonido sobre la naturaleza humana. Podríamos también poner otro ejemplo muy palpable. En la naturaleza, ustedes ven que el ser humano se ha inventado silbos, silbidos, cánticos, entonaciones para a veces dominar a los animales, para convocar a los animales, para reunirlos. Entonces usted ve, por ejemplo, que el encantador de serpientes utiliza una flauta, una música, unos silbidos. Usted ve que todos los que adiestran animales, todos los que domestican animales en los circos, etc., con estas fieras producen sonidos, cánticos, ruidos para controlarlos, para domesticarlos, para dominarlos. Y aún en el campo, con los animales domésticos, también vemos que los campesinos tienen sonidos para trabajar con el ganado, para arrear el ganado, las vacas, para llamar a los caballos, para darle de comer a las gallinas, a los pollos. Entonces vemos que hemos utilizado el sonido, que el sonido afecta a todos los seres vivientes. Cuando usted trate de tener hermosas plantas, por ejemplo, usted háblele a las plantas, dígales qué hermosa estás, qué linda flor, y esa planta percibe esos sonidos. Cuando usted estudia, por ejemplo, los copos de nieve, cuando usted recurre a los estudios que ha hecho este científico japonés sobre el diseño de los copos de nieve, que como dice el dicho, no hay dos copos de nieve iguales. Cuando usted estudia el agua, podemos ver cómo es que la palabra, el sonido, afecta la composición, la estructura íntima del agua, por ejemplo. Entonces, animales salvajes, bestias, animales domésticos, bacterias, plantas y nosotros, los seres humanos, nos afecta directamente, nos sentimos influenciados, nos sentimos afectados directamente por todo lo que es sonidos. También usted podría decir que tenemos que hacer una campaña de limpieza. También tenemos que hacer una campaña para que no exista tanta contaminación por ruidos violentos, bruscos, pitos, sirenas, máquinas, motores de
de motos, de carros, etcétera, todo esto nos afecta. Nuestro subconsciente lo va recibiendo. Bien, y ahora pasemos de los sonidos en general al cultivo del sonido. Encontramos nosotros la música. La música nos rodea ahora por todas partes. Y usted ve que una marcha marcial puede motivar nuestro espíritu patriótico. Una marcha marcial puede llevarnos a la defensa de nuestra patria, etc. Mientras que una marcha fúnebre puede ser que nos entristezca completamente, nos conmueva, y cada una de las músicas que usted escucha sabe muy bien que puede hasta hacernos sonreír, reír o sentirnos con mucha alegría. El cultivo del sonido, de la música, es algo que usted no duda de que afecta nuestro estado emocional, de que afecta nuestro estado mental, nuestro estado anímico y hasta nuestra salud física. La música ejerce un gran poder sobre nosotros. La música, diría usted, que es ya la parte estética, armoniosa, la parte afectiva que hemos trabajado a lo largo de la historia de la humanidad para disfrutar de los sonidos. Hay músicas para cada ocasión. ¿Y cuál sería la diferencia entre la música clásica y la música común y corriente? La diferencia es que con la música común y corriente a usted le evoca formas, recuerdos, lugares, personas. Toda la música común y corriente le va a llevar a usted a ese sentimiento de evocar, de recordar lugares, situaciones, ocasiones, personas, palabras que usted dijo o que le dijeron, situaciones de amor, de afecto, de despedida, de encuentro, etcétera, etcétera. Pero en cambio, la música clásica le va a evocar a usted ideas, le va a evocar ideas arquetípicas, le va a dar a usted el estímulo sobre la conciencia, sobre el ser, sobre las partes superiores de sí mismo. Esa es la diferencia entre estas dos músicas. Queremos que usted cada día sea más apreciativo del silencio, de los sonidos del agua, de los ríos, del viento, del aire circulando entre los árboles, de las plantas, los sonidos del bosque, los sonidos de la lluvia. Todos los sonidos de la naturaleza le van a usted dar cierta calma y cierta paz interior. Y luego que usted también aprenda a cultivar, a escuchar con la columna vertebral, escuchar desde la médula espinal, escuchar desde su sistema nervioso, que usted escuche la música clásica desde la médula espinal, desde el sistema nervioso. Muy bien, entonces tenemos una idea del sonido. Pero ahora avancemos y nos encontramos con que el ser humano puede generar sonidos a través de la garganta, de la laringe. Usted diría que aquí la laringe, la garganta, es como un útero. Y en este útero se gesta la palabra. La palabra que tiene el ser humano es un poder. Usted tiene un poder en la palabra. Y queremos que usted lo vaya desarrollando, que usted lo vaya cultivando. Nuestra clase de hoy es para darle la buena noticia de que el ser humano posee el poder de la palabra. Bien,
Pero hagamos un poquito de historia. ¿Cómo obtuvimos este poder? ¿Cuál fue el precio que pagamos por el poder de la palabra? Remontémonos un poco al pasado, bien pasado. Y antes que existiera esta raza aria, la raza que actualmente puebla la tierra, antes existió una raza anterior conocida como la raza atlántida. Esta raza fue la cuarta raza, nosotros somos la quinta raza raíz, pero antes de ella, antes de la Atlántida, existió otra raza conocida como la raza Lemur. La raza Lemur fue la tercera raza raíz, y en esa tercera raza raíz sucedió lo que usted recuerda, que existía el hombre original. Ese hombre original que era andrógino completamente, que tenía las dos polaridades. Se habla de que tenía conciencia despierta, conciencia iluminada, tenía los 7 chakras completamente abiertos, tenía esa energía kundalini ascendida completamente por las 33 vértebras y llegaba hasta el chakra coronario. Este hombre original disfrutaba de plena conciencia. Pero llegó la necesidad cósmica, llegó el momento por evolución de que el hombre desarrollara la palabra, porque hasta ese entonces no la tenía, no la necesitaba, ya que con los 7 chakras abiertos, el hombre original se comunicaba telepáticamente. El hombre original, con todos sus chakras, se comunicaba a través del pensamiento y nosotros alcanzábamos a captar telepáticamente el pensamiento del otro y entonces, para comunicarnos, no necesitábamos la palabra. Pero llegó el momento, la necesidad, que la humanidad ya tuviera la palabra. Y para que eso pudiera darse, entonces surgió la división de sexos. Cuando se dio ese hecho de la división de sexos, entonces la humanidad comenzó a reproducirse ya por cooperación sexual, porque antes de ese momento, repito, el ser humano era andrógino. Nuestra columna vertebral, diría usted, tenía las dos polaridades hacia arriba. Pero para que el hombre tuviera la palabra, entonces hubo de ser la división de sexos para que tuviera uno de los polos hacia abajo en los genitales y el otro polo hacia arriba en el cerebro. Usted ve que actualmente nosotros tenemos esos dos polos, creamos a través del intelecto y creamos a través de la generación de la reproducción sexual. Para que surgiera este cambio, tuvo que darse la división de sexos. En la Biblia aparece alegóricamente, y usted la puede leer en orden, que primeramente Jehová Dios creó al hombre. A imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó. No era un hombre, no era un Adán, era una raza. Por eso que está en plural. Lea usted su Biblia que dice varón y hembra los creó. Ese Adán original, diría usted, vivió mucho tiempo. Y luego, cuenta la Biblia, luego Jehová Dios duerme a Adán y de su costilla saca a Eva. Una alegoría muy hermosa que vamos a seguir estudiando, donde entonces encontramos el hecho de la división de sexos. Cuando surgió la división de sexos y surgió Eva,
Jehová Dios no repitió lo que le había dicho solo a Adán. Cuando creó a Adán le dijo, creced y multiplicaos. Pero cuando sacó a Eva de las costillas, más bien le dijo una advertencia. De todo árbol podéis comer sus frutos, menos el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, después de mucho tiempo, se dio entonces que el ser humano comenzó a degenerarse sexualmente, comenzó a degenerarse, y entonces el nivel de conciencia despierta disminuyó, fue perdiéndose. Diría usted que esa conciencia comenzó a dormirse, esa energía kundalini comenzó a descender vértebra por vértebra, descendiendo, perdiendo conciencia, cerrándose los chakras, se fueron cerrando hasta quedar en la situación actual en la que nos encontramos. Si hablamos del origen de la palabra, diríamos que pudimos contar con el poder de la palabra en el momento en que se dio la división de sexos. Cuando se dio la división de sexos, nosotros comenzamos a ejercer este poder de la palabra. Entonces, queremos que usted tenga la conciencia de que realmente, como usted recuerda la historia y la vamos a seguir estudiando, hemos pagado un alto precio por este poder, el poder de la palabra. Y ahora necesitamos revaluarlo. Ahora necesitamos ser apreciativos de este poder. Ahora necesitamos hacernos conscientes de la palabra. Necesitamos concientizar nuestra manera de hablar, nuestra forma de hablar, la manera en que utilizamos la palabra. Porque allí tenemos un gran poder. Entonces ahora traigamos este estudio a la actualidad. Veamos cómo sucede el proceso de la palabra en nosotros. Vea usted que nuestros hijos, el niño, primero tiene que pararse, erguirse, y cuando ya se yergue y comienza a caminar primero, luego habla. Esto es muy importante, porque la palabra es un poder del ser humano erguido, no cuando se mueve todavía en sus cuatro extremidades, cuando gatea, sino el niño primeramente tiene que erguirse, comenzar a caminar y luego ya comienza a ejercer ese poder de la palabra. También veamos en nuestros niños que si una madre se apura, se apresura y quiere hacerle caminar pronto, puede ser de que lo logre, lo force, pero tiende a arquearse las piernitas. Y al arquearse las piernas por haberlo forzado, quizás ya aprende, camina, pero no camina equilibradamente, asentando bien los pies de la mejor manera, y ese caminar ya se le queda así para todo el resto de su vida. De la misma manera, podría usted decir que si el niño comienza a formar malos hábitos en el hablar, si no se le enseña a hablar correctamente, pues luego a donde adulto puede educarse, etc., pero siempre va a tener vacíos, falencias, muletillas, etc. Cada uno de nosotros, cuando nos dirigimos a los niños, no debemos dirigirnos de manera en diminutivos, porque muchas veces cuando nos dirigimos a un niño, nos gusta decirle, mijito, vaya a su camita y lleve su muñequita, etc., y todo se lo hablamos en diminutivo. Esto lo afecta psicológicamente. Tratemos de hablarle en forma natural, normal, y entre usted más se comunique con su bebé, desde que está en el seno de la madre, desde que está formándose en el vientre de la madre,
nosotros podemos comenzar a comunicarnos con Él y comunicarle con variedad de términos, de palabras, quizás leyéndole poesía, quizás leyéndole cuentos infantiles, etc. Y todo esto va a enriquecer subconscientemente su vocabulario. Muy bien, conforme nosotros crecemos y utilizamos el poder de la palabra, tenemos que comenzar a comprender que cuando hablamos, la palabra geometriza, forma figuras geométricas, y estas figuras geométricas se llenan de materia cósmica, se llenan de fuerza etérica, y nosotros a estas vibraciones del éter le llamamos tadwas. Existen 7 diversos tipos de tadwas, y estas vibraciones de éter son las que llenan la palabra, y estas palabras forman figuras geométricas, se llenan de tadwas y materializan, cristalizan. Primeramente, usted debe de saber que al emitir una palabra, entonces, se forma en su aura astral. Se forma en su aura astral y lo hace vibrar a usted primeramente en su cuerpo físico, en su parte emocional, y cristaliza en el aura astral. Y luego continúa, sale ya al universo, sale ya a la creación y llega hasta donde usted la dirige, a su objetivo. Y de ahí tiende a regresar y volver esa fuerza. Comprendamos muy bien que hay un sentido, un valor interno y un valor externo en la palabra. El valor externo sería el sonido. Por ejemplo, yo digo casa. El valor externo es la palabra casa, un sustantivo formado por 4 letras, etc. Pero el valor interno, visto clarividentemente, yo digo casa, casa blanca con techo rojo, casa blanca con techo rojo y puertas verdes. Aquí se va formando. Conforme yo hablo, en mi aura magnética, en mi aura astral y en mi cuerpo mental se va formando casa, casa blanca con techo rojo, casa blanca con techo rojo y puertas verdes. Clarividentemente se ha formado aquí esa efigie mental con toda la energía de mi palabra. Usted diría que cuando hablamos, si hablamos en forma armoniosa, en forma bella, con adjetivos que dan amplitud, grandeza, exactitud, profundidad, todo esto se nota. Pero si usted, por otro lado, maldice, reniega, insulta, maltrata y emite palabras con odio, con violencia, con grosería, todo eso lo hace primeramente vibrar a usted, su parte física, luego en su parte emocional y cristaliza en su aura astral y en su mundo mental. Recuerde que el valor interno de la palabra es esa parte profunda que penetra hasta el mundo mental. Y, lógicamente, que después de que lo ha saturado a usted, sale a la creación y se dirige hacia donde usted la ha enviado y luego también regresa, vuelve. Tenemos que tener una idea clara de cómo funciona la palabra en el ser humano. Otro punto importante es el siguiente. Dese cuenta. Cuando nuestros hijos llegan a los 14 años, nuestros hijos varones comienzan a cambiar la voz.
¿Qué indica eso? Eso nos está indicando que hay una relación directa entre la energía sexual y la palabra. Usted, a través de la palabra, de la vibración, de la entonación, usted puede, por el oído, puede distinguir si es un niño, si es un hombre, si es un anciano, que la voz la tiene frágil, que se quiebra, etc. La palabra lleva energía sexual. Para todos aquellos que conocemos la transmutación sexual, para los que conocemos el tantrismo blanco, sabemos muy bien que la palabra tiene mucha fuerza, que la palabra lleva una energía y que esa energía puede cristalizar, puede materializar con más fuerza. Tenemos mucha responsabilidad en nuestras palabras. Entonces, usted diría que crea desde la conciencia, baja a la mente, baja a las emociones, sentimientos. Y cuando usted lo dice, cuando usted lo menciona, cuando usted usa la palabra, lo decreta y se materializa en el mundo físico. La palabra tiene la fuerza de cristalizar, de materializar aquí en el mundo físico. Cuando usted quiera cristalizar algo, dígalo. Dígalo aunque usted esté solo. Dígalo en una forma bien estructurada, con claridad. Dígalo como una afirmación en positivo, en presente, en primera persona. Y estas afirmaciones van cristalizando, van dándose en el mundo físico. Pero igualmente sería lo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto? Cuando usted se queja, cuando usted es una persona quejumbrosa, que se anda quejando, lamentándose, reclamando, rezongando y anda renegada completamente, ahí hablaríamos de que esto es una afirmación, pero en negativo, completamente en negativo, destructivo. Bien, entonces recuerde, todo lo que usted dice tiene mucha responsabilidad. Tenemos que rendir cuentas de todas las palabras inútiles, superfluas, innecesarias que utilicemos. La palabra, también podríamos decir nosotros, que tiene que ver con una fuerza que usted maneja desde lo mental, desde lo emocional, y cuando usted une el pensamiento con el sentimiento y luego lo dice, tiene muchas posibilidades para que se cristalice, para que se materialice. Hay una anécdota muy hermosa que se cuenta que existía un rico mercader en Grecia. Este mercader tenía, pues, como era natural en esa época, sus esclavos. Y tenía un esclavo negro que pasó a la historia por dos cosas: por su sabiduría y por su fealdad. Era bastante feo, pero era muy sabio. Entonces, este mercader un día le dice: toma este dinero, estas monedas, y prepara el banquete más delicioso que puedas para mis invitados. Te doy la libertad para que tú elijas el banquete. Este esclavo se llamaba Esopo. Y entonces Esopo fue al mercado, compró todos los ingredientes y preparó un excelente banquete. Cuando le presentó la vianda a su patrón, a su jefe, entonces él con mucho entusiasmo destapa ese primer plato de muestra y se encuentra con que había preparado un delicioso plato de lengua. Y entonces le pregunta: pero y cuéntame, ¿por qué has elegido este plato? Esopo entonces le dice:
porque la lengua es lo más grande que tiene el ser humano. Gracias a la lengua nosotros podemos describir con belleza la poesía, la literatura, podemos comunicarnos, integrarnos. Gracias a la lengua el conocimiento avanza entre los hombres. Gracias a la lengua podemos expresarle amor a nuestra madre, a nuestros padres, a nuestros hijos. Gracias a la lengua podemos enamorarnos y expresar todo el amor. Y Esopo comenzó a enumerar todos los beneficios que tenemos de la palabra, de la lengua. Pasó el banquete. Después de un tiempo, tuvo otra gran reunión este mercader y llamó a Esopo y le dijo: toma el dinero que necesitas y prepárame un banquete, pero ahora con lo peor que haya, prepáralo con todo lo peor. Cuenta la tradición que llegó el día, Esopo se esmeró y preparó este banquete. Y cuando entregó el plato de muestra a su jefe y éste lo destapa, se encuentra con que era otra preparación, pero era un preparado de la misma lengua. Y se sorprende y dice: pero ¿cómo? Si ya me preparaste lengua para lo mejor, ahora ¿cómo así me traes lengua para lo peor? Y Esopo comienza su discurso y dice: la lengua es lo peor que tiene el ser humano. Es como un fuego que incendia bosques y selvas. Puede crear calumnia, chisme, puede engañar, puede hacer trampas, es el vehículo de la traición, puede engañar, puede insultar, etcétera, etcétera. La calumnia, el chisme, etcétera. Todo ese gran perjuicio que causa la calumnia, irreparable en su mayoría de veces, todo lo que es la mentira, la falsedad, etcétera, todo lo que implica la deshonestidad, ser engaños, preparar negocios fraudulentos, etcétera, etcétera, implica la lengua. Entonces ustedes se encuentran en esta fábula de Esopo sobre la lengua una enseñanza bastante profunda. Y si ustedes van a la Biblia, también en la epístola de Santiago, Santiago 3, ustedes encuentran que él también plantea algo muy hermoso. Y dice, por ejemplo, que así como nosotros a los caballos los manejamos con un freno que le ponemos en la boca, y que a través de ese freno lo llevamos y lo dirigimos a la derecha, a la izquierda, lo podemos cabalgar y dominamos todo su cuerpo y dominamos toda su potencia de esta bestia como es el caballo y la controlamos. Asimismo, el ser humano, si controla la boca, si controla la lengua, si controla la palabra, realmente podría gobernar toda su naturaleza. Él también nos pone el ejemplo de que así como un barco se maneja desde un timón, y que realmente el timón es muy pequeño comparado con todo el barco, asimismo la lengua es un órgano muy pequeño, pero que sin embargo maneja toda nuestra parte física, emocional, mental en el ser humano. Tenemos que tener cierta conciencia sobre la lengua, sobre la boca, sobre la palabra. Tenemos que tener cierto control sobre nuestras palabras, diríamos una disciplina, una conciencia. También nos menciona y nos dice con claridad que así como una fuente de agua, usted tiene una llave de agua, una fuente de agua, no le puede dar agua dulce y al rato esa misma llave usted la abre y le da agua salada. Asimismo, su boca no puede ser que por ratos esté bendiciendo a Dios, alabando a Dios y por ratos esté maldiciendo y que esté realmente insultando, maltratando.
Dese cuenta que este ejemplo es muy hermoso, que realmente no podríamos nosotros pensar en que nuestra lengua, nuestra forma de comunicarnos, mantenga los opuestos. O nosotros la utilizamos para el bien o para el mal. O bendecimos a nuestros hijos con nuestras palabras, pero no podemos maldecir y renegar en otros momentos. Cuando hablamos entonces y estudiamos la palabra, tenemos que tener claro que el manejo, el control, el dominio, la educación, la disciplina que tengamos en nuestras palabras es muy importante porque satura toda nuestra vida. Satura y le da una vibración muy particular a nuestra vida. Pongámosle bastante cuidado, pongámosle mucho cuidado a la manera en que utilizamos las palabras. Cuando usted cuenta historias o frases deliberadamente con doble sentido, con un sentido morboso, con un sentido sexual, recuerde que aquí, en su aura astral, se forman esas figuras, se forman esas escenas y quedan saturadas en su aura. Si usted continuamente habla sobre cosas morbosas, cosas violentas, tragedias, desgracias, infortunios, enfermedades, asesinatos, y si usted vive hablando de esto, imagínese clarividentemente su aura, cómo estará saturada de esas imágenes morbosas, violentas, de desgracia, de fracaso, etcétera, etcétera. Es muy importante que hagamos conciencia y conozcamos cómo es que funciona este poder, el poder de la palabra. Continuemos con uno de los versos muy importantes con relación a la palabra que encontramos en la Biblia. Este versículo dice que el hombre será colmado de bienes conforme a los frutos de sus palabras. Dese cuenta en Proverbios 12:14 la importancia que tiene la palabra en la vida del ser humano. Y si usted está trabajando en este crecimiento espiritual, en este desarrollo interior, es una disciplina en la que usted tiene que comenzar a trabajar inmediatamente. Otro ejemplo bonito que podemos estudiar es la parte que nosotros tenemos 5 sentidos y generalmente utilizamos o conocemos conscientemente 5 vocales. Pero recuerde que tenemos otros sentidos internos y que existen otras vocales. La diferencia entre vocales y consonantes es que esa lucha de los opuestos que existe en la naturaleza, especialmente en el mundo mental, como lo hemos estudiado, esa lucha de los opuestos ya se definió en las vocales. Entonces tenemos sonidos puros, por ejemplo, I, E, O, U, A. Pero si usted ve las consonantes, todavía no se ha definido esa lucha de los opuestos. Entonces, dígame usted cómo pronuncio una F. ¿Cómo pronuncio una J? ¿Cómo pronuncio una X? Las consonantes son sonidos muy diferentes a las vocales. Y entonces hablamos de que el ser humano cuenta y puede pronunciar con claridad 7 vocales. ¿Cuáles son las 7 vocales? Muy bien, la sexta vocal, un sonido definido, es el que conocemos como M. Con la boca bien cerrada, podemos darle entonaciones diferentes.
Y la séptima vocal es la S. Dese cuenta que son sonidos completamente definidos. Cuando estudiamos muy bien la palabra, estamos preparados para avanzar y dar el siguiente paso. El estudio del poder de la palabra nos lleva a los mantram. Mantram es una palabra sánscrita que está compuesta por man, que recuerden que lo hemos estudiado como manas, que quiere decir mente, y tram, que quiere decir instrumento. Entonces hablamos que la palabra mantram quiere decir instrumento de la mente. Pero esto no significa que los mantrams solo sirven para trabajar en la mente. No, los mantrams son utilizados para trabajar en múltiples situaciones con todos los seres vivientes, con todos los fenómenos de la vida. Entonces, mantram es una sabia combinación fonética. Es una palabra de poder, es una palabra secreta, es una palabra mágica, es una palabra que evoca, invoca, convoca a esas fuerzas para que sean modificadas, alteradas a nivel físico, a nivel mental, a nivel conscientivo, a nivel anímico. Un mantram es una sabia combinación fonética, estudiada, preparada, que produce un efecto sobre un ser vivo, sobre un fenómeno, sobre usted, sobre ciertas partes de usted. Pongamos un ejemplo. Si usted escucha el sonido s, 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 casi nadie lo puede resistir. Inmediatamente giramos, buscamos quién lo está generando, si nos llama, si es a nosotros, etc. Porque este sonido de la vocal S golpea directamente la médula espinal. Desde el cerebro baja por el cerebelo, pasa por el bulbo raquídeo y entra al sistema nervioso. Entonces, este sistema, usted lo va a sentir desde la corona de la cabeza y baja a través de toda la médula espinal, el sistema nervioso. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo lo saben? ¿Quién lo supo? Este es el estudio de los mantrams. Los mantrams es un estudio delicado, profundo de los sonidos. Y como nosotros producimos sonidos por la boca, por las palabras, entonces el mantram es un estudio de la palabra, de los sonidos que podemos generar para alterar, para modificar el estado anímico, el estado físico, el estado conscientivo. Puede ser de una planta, puede ser de un animal, puede ser de la lluvia, puede ser de un río, puede ser de mi sistema nervioso, etc. Usted diría que mantram es una palabra secreta que se ha descubierto para producir tal efecto. Es una palabra de poder. Pongamos otro ejemplo sencillo, su nombre. Cada vez que dicen Edgar, yo reacciono inmediatamente. Esa palabra me golpea. Cada vez que me dicen Edgar, puede ser con un tono cariñoso, afectivo, puede ser con enojo, puede ser con violencia, etc. Entonces, el mantram tiene
una entonación apropiada, tiene una nota, tiene una intencionalidad, tiene un objetivo para el cual se pronuncia. Todo mantra implica entonces que tiene su vibración, su número, su color y nos conecta con algo, va dirigido hacia algo. Entonces decimos que el mantra evoca, invoca, convoca las vibraciones necesarias para modificar tal elemento, tal situación, tal estado de ánimo. Hemos estudiado que una palabra puede dar vida. Imagínese que su médico se acerca y le dice a usted que está muy mal, que está grave. Solo con que nuestro médico nos diga esto, nosotros sinceramente perdemos mucha fuerza, nos sentimos mal. Pero si nuestro médico nos dice con una entonación firme y con una entonación que nos conmueve, que estamos bien, que disfrutamos de buena salud, que nos da de alta, que estamos mejor, entonces un médico tiene mucho poder en su palabra, mucha responsabilidad. También sería un profesor que está formando a niños o a jóvenes, etcétera, un sacerdote. Usted ve que en las iglesias hay coros, hay música, hay alabanzas, etcétera, porque se conoce el poder del sonido, de la música, de la palabra y ahora de los mantras. Los mantras decimos entonces que son el resultado de la sabiduría de los maestros, son el resultado de un estudio profundo del sonido, el estudio que el sonido produce en los seres vivos. ¿Cuál es el efecto que produce un mantra? Es algo muy especializado. Entonces, si yo le digo que la letra I hace que la sangre circule a la cabeza, entonces usted puede vocalizar la I, y usted al vocalizar la I en forma alargada, y usted va a sentir ese efecto aquí en esta región. Si yo le digo que en el pecho, o especialmente es muy notorio en la garganta, si usted tiene malestar de garganta, para tener más conciencia en la palabra, etcétera, puede vocalizar la E. Usted puede poner su mano y darse cuenta cómo vibra esta región. Ese estudio, ese conocimiento es lo que se llama mantra. Mantra se ha venido estudiando desde las culturas egipcias, hindúes, mayas, aztecas, griegas, en Oriente, en Occidente, en el Tíbet, etc. Los mantras, diría usted, que es como entrar a una farmacia. Cuando entra usted a una farmacia, encuentra muchos medicamentos para variadas enfermedades, preparados con muchos elementos. Así es, cuando entramos al estudio de los mantras, usted va a encontrar muchos mantras para diversas situaciones, pero que han sido preparados para producir un efecto a nivel físico, corporal, o a nivel emocional, o a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel anímico. Eso es un mantra. Podemos decir que los mantras no necesariamente tienen una traducción, un significado. Así como yo le puedo decir que la palabra re activa mi garganta, esta palabra no pertenece a ningún idioma, no pertenece no significa nada, sino que es un sonido descubierto, es un sonido formulado para que produzca un efecto en mi garganta. Usted no puede pedir entonces
que todos los mantras tengan significado o traducción. Hay otros sonidos o frases, hay mantras cortos de una sílaba, hay mantras largos de muchas palabras, que su repetición, cuando usted los recita, esto se llama japa. Cuando usted hace la práctica de la japa, cuando usted mantraliza, van produciendo un efecto, generan una consecuencia, diría, de ese trabajo de mantralización. Los mantras, entonces, implica que usted los repita constantemente. Le pongo otro ejemplo. Cuando queremos quedarnos a dormir en la noche. Usted se ha dado cuenta que apaga la tele, apaga la luz, apaga la lámpara, pero mientras que usted se queda dormido, se le vienen a la cabeza las preocupaciones, los pendientes, los asuntos inconclusos, etc. Para que usted duerma más tranquilo, entonces cante un mantra. ¿Cante el mantra? Sí, es una afirmación. Y usted en lo que se duerme, repítase sí, mentalmente. O a nivel de murmullo, sí, sí, sí. Como es una afirmación muy positiva, completamente positiva, entonces le saca toda la negatividad, preocupación, penas, angustias, etc. Haga la prueba. Ese es un mantra. Diríamos entonces que ¿cómo se practica, cómo se recita un mantra? Primeramente, tome una postura cómoda, siéntese en un sillón, en una silla o en la postura en la que usted medita. Luego, respire profundo y al exhalar, diga el mantra. Con concentración, concéntrese en el sonido que emite, concéntrese en el mantra, vibre con el mantra, trate de concentrarse en la intencionalidad del mantra, en el objetivo del mantra, lleve su atención al objetivo, usted le da la entonación y conforme usted se concentra, visualiza, la entonación se va haciendo más exacta, y usted va entrando en conexión con lo que trabaja este mantra. Necesita concentración, visualización, imaginación, intencionalidad. Todas estas son partes de su práctica de mantralización. Los mantras acompañan a la mayoría de prácticas esotéricas. Por ejemplo, la respiración. La respiración natural y profunda tiene un sonido. ¿Cuál es el sonido que han estudiado los maestros con ese chakra del oído oculto? ¿Cuál es el sonido profundo de la respiración? El mantra es, al inhalar, Ham. Al exhalar, Sah. Cada uno de estos mantras, diría usted, es el sonido síntesis, la nota clave de esta acción de respirar. Ese mantra, esa nota clave de la respiración es Ham, Sah. Así diríamos que usted también recuerda que hablamos de la nota clave, la nota síntesis, su nota fundamental. Así también existe un mantra que lo hace vibrar a usted profundamente. Estos mantras los vamos a ir estudiando poco a poco. Existen mantras para una planta, existen mantras para un animal, existen mantras para la lluvia, existen mantras para las diferentes partes de su cuerpo, existen mantras para que usted entre en relajación, entre en concentración, etcétera, etcétera. Cada uno de los mantras, diríamos, son trabajos muy largos para llegar a conocer este sonido síntesis, esta palabra sagrada, esta palabra de poder, esta palabra mágica,
esta palabra secreta que es un mantra. Para terminar, yo quiero invitarles y motivarles a que usted comience disciplinando, purificando su palabra en su vida diaria, para que luego tenga el poder de realizar las prácticas de mantralización. La mantralización va acompañada también del proceso de transmutación sexual y usted entonces va teniendo ese poder de su palabra. Cuando usted limpia, armoniza, purifica la palabra, cuando usted la potencia y cuando usted va a través de la energía Kundalini que sube y sube a través de la médula espinal y llega a abrir el chakra laríngeo, esa palabra ya recibe otro nombre. El nombre que recibe es verbo. El verbo quiere decir una palabra potenciada, una palabra divinizada. Entonces hablamos del verbo después de un largo trabajo de crecimiento espiritual. Cuando en la masonería, por ejemplo, se llega al grado 30, cuando hemos ascendido la energía Kundalini vértebra por vértebra y llegamos hasta la vértebra número 30, aquí a la altura de la garganta, entonces adquirimos el grado del gallo. Porque el gallo representa al verbo. Usted ve que el gallo anuncia el despertar, el gallo anuncia el amanecer, anuncia el despertar espiritual. El gallo no podría faltar en la pasión de Cristo. Por eso que aparece ese simbolismo que para usted le será difícil entender. ¿Por qué aparece un gallo y canta 3 veces? 3 veces y tiene que ver con Pedro. Vea usted qué hermosa simbología. Pedro quiere decir piedra. Piedra, la piedra fundamental es el sexo. Entonces, Pedro, piedra, sexo. Y luego la energía sexual nos da el poder en la palabra. De ahí viene el poder del gallo, que canta, que anuncia el amanecer. Y luego aparece el discípulo Juan. Observe que la palabra Juan tiene un origen que es I-E-O-U-A-M. Las vocales. Ioan, que nosotros en español le pasamos al nombre Juan. Pero el original Ioan, Juan, diría usted, en el Evangelio de Juan, el evangelista comienza hablando del verbo, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por él fueron creadas todas las cosas, y por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, por un lado, el Génesis habla de que Jehová Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y por otro lado, Juan menciona que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Hablamos entonces de lo mismo, del sonido. El gallo, recuérdelo, representa la palabra purificada, disciplinada, potenciada, divinizada, representa al verbo. Otro punto muy importante es nuestra forma de mantralizar. Podríamos decir que hay 3 maneras bien definidas. La primera es que usted cante sus mantras, recite sus mantras verbalmente, así como lo hemos hecho acá.
Inhala, retiene y luego exhala con mucha conciencia. La segunda manera es en murmuración, con un verbo silencioso, bajito. Entonces usted lo dice muy suavemente, no necesita decirlo de forma total, y usted inhala y yao, y yao, y yao, como un murmullo. Y la tercera manera sería que usted lo haga totalmente en forma mental. Usted está en silencio y lo hace mentalmente. Por la noche, si usted está acompañado de su pareja y usted quiere entonar unos mantras, usted puede decir los mantras mentalmente. Así como le dije el mantra sí, 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 usted lo hace mentalmente y le ayuda a sacarse preocupaciones, penas, recuerdos, angustias y pueda entrar en sueño con más tranquilidad. Recordemos también que el gran maestro Jesús el Cristo utilizó mantras. Él, usted puede buscar documentación, cuando abría los ojos, cuando hacía sus milagros, él utilizaba ciertos mantras que pasaron a la posteridad y que son mantras famosos, poderosos. Usted puede buscar entonces dentro de ese grupo, la escuela de los esenios, los mantras que utilizaban. En la práctica de meditación vamos a utilizar mantras. En la práctica de relajación vamos a utilizar mantras. En la práctica y en los ejercicios respiratorios vamos a utilizar mantras. Para el desdoblamiento astral vamos a utilizar mantras. Para el desarrollo de la clarividencia vamos a utilizar mantras. Entonces, en esta clase queremos que todos ustedes tengan la idea exacta de lo que es un mantra. Como práctica, queremos que usted vaya desarrollando ese proceso de limpieza, de purificación, para que tenga ese poder en su palabra. Buenas tardes, hasta luego.